Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Esta hoy. sesión es parte de un grupo de sesiones, Bueno, que hemos traído para ustedes sobre temas de liderazgo, talento y estrategia, de la mano de un grupo de los mejores conferencistas y autores iberoamericanos en alianza con Congresis. Hemos ya presentado personalidades como Juan Carlos Cubeiro, el doctor José María Gasalla, Marcos Urarti. Bueno, y en esta super oportunidad tenemos a Teresa con nosotros con un tema por demás muy interesante, sobre la y desde curiosidad. por aquí, por PGA, pues bueno, gracias y siempre activos y pensando en cómo traerles una nutrida agenda de actividades. Y ahí ven en la pantalla pues que tenemos agendado ya nuestro Pulse número 5 con una sesión especial con Luis Vicente León de Data Analysis. Va a ser nuestro invitado especial para esa sesión de resultados. Y tenemos en programación a la doctora Silvia Leal, este próximo 25 de junio, autora de la serie de televisión en España, La Cuarta Revolución. Se ve súper interesante en el marco de la conceptualización de una posible cuarta revolución Quisiera industrial. confirmar una vez más la más cordial bienvenida a esta sesión con ustedes, en nombre de PGA Group y nuestro aliado estratégico Congresis, por acompañarnos hoy. Y bueno, hoy estamos acompañados de Teresa Viejo, y el tema la curiosidad, la única vacuna contra la incertidumbre. Y déjenme contarles un poco de Teresa. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde también ha cursado estudios de sociología, estudia comunicación no violenta y mediación. También tiene programas de televisión en la televisión española, en Antena 3 Media, en Telemadrid, CMM, Canal 9, siendo los más recientes Dime qué fue en ti en la televisión española y El lado bueno de las cosas. Fue la primera periodista encargada de dirigir un matinal radiofónico en Radio España, y desde hace 7 años dirige el programa de entrevistas La Observadora en RNE. Se convirtió además en la primera mujer al frente de la revista de información general Interview, y es colaboradora habitual en prensa y también colaboradora en el programa De la Mañana de la televisión española. Es directora, guionista y productora de documentales y programas de televisión. Posee, entre otros premios, la Medalla de Oro de UNICEF y Mujer Empresaria 2008 en la categoría de comunicación. Ha publicado 3 ensayos y 4 novelas: La memoria del agua, Que el tiempo nos encuentre, Mientras llueve y Animales domésticos. Es profesora en el Máster de Asesoramiento en Imagen y Comunicación Política en la UCJC. Es directora del Máster de Liderazgo en la UNIA. Forma parte del Consejo Editorial de la revista Más, Mujeres a Seguir. Es ponente en temas ligados a la motivación, y sus últimos talleres y conferencias giran sobre la comunicación empática y la curiosidad. De hecho, es creadora del Observatorio de la Curiosidad. Es embajadora de buena voluntad de la UNICEF, embajadora de la Fundación a Víctimas de Tráfico. Entonces, bueno, súper interesante la trayectoria profesional, Teresa, además, no solo como profesional, sino como mujer en el mundo de las comunicaciones y el liderazgo, y además desarrollar un tema tan interesante como el de la curiosidad. Pero estoy muy curiosa y no quiero adelantarme, pero cuéntame cómo eras de niña y este tema de la curiosidad. Cuéntanos un poquito. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ana, por esa bienvenida, ¿no? Y por acogerme y arroparme. La verdad es que yo no era muy consciente de que la energía que movía cualquiera de mis pasos cuando era una cría era la curiosidad. Pero es verdad que era una niña exploradora, ¿no? Lo cual no quiere decir que fuese una cría especialmente traviesa, no, era muy... respetaba la norma y era pues una niña bien educada. Pero es verdad que la curiosidad a veces está mal entendida. La curiosidad es lo que te permite dar un paso adelante o abrir una puerta que está cerrada, o un libro. Sí, no, fantástico. De verdad que además que todos como niños, la curiosidad es lo que nos guía, pues. Claro. Entonces, bueno, sin más, déjenme recordarles un poco cómo vamos a funcionar hoy. Vamos a tener la conferencia de Teresa, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. En la barra inferior o superior de sus pantallas, dependiendo de cómo se hayan conectado, van a ver el
de preguntas y respuestas. Allí estaremos recolectando sus preguntas y consolidándolas para abordarlas luego de la presentación. Pueden usar esa vía. De todas maneras, el chat va a estar disponible para que nos dejen sus comentarios y aportes durante la sesión. Entonces, bueno, les dejo con Iván Acosta, director general de PGA Group, sin más, para iniciar próximamente entonces con Teresa. Muchísimas gracias. Bueno, hola Ana, hola Teresa, de verdad que honradísimo en nombre del PGA y de Gresis que estemos logrando otro evento más de la categoría y en especial, bueno, por ti y por Teresa, porque era un ejemplo viviente de esa niña exploradora que se ha transformado en una persona que ahora ayuda a explorarnos a nosotros mismos, a las empresas, a nuestras posibilidades. Y este tema de curiosidad, las cosas que a mí me fascinan, particularmente en PGA, lo platicamos muchísimo, que aquí en la compañía no puede haber nadie que no sea curioso. Porque si no eres curioso, obviamente te vence la resignación, ¿sabes? No ves opciones y te quedas con un mundo inicial y no te creas posibilidades. Y una de las cosas que me anima y de alguna manera me entusiasma tu participación, y es el honor que tengo, es que la curiosidad, en lo personal, pienso que es un puente hacia la pasión de cosas distintas que te pueden dar, a la evolución también, y también a la solución, probablemente, de muchas cosas que estamos buscando resolver. Entonces, agradecidísimo por este regalo que nos estás dando, que sé que lo haces de corazón y de muy buena voluntad para las personas en su vida personal como profesional. Entonces, bueno, no dejo mucho más tiempo para que por favor te escuchen y de verdad agradecidísimo. Bienvenida a Venezuela, particularmente. Gracias a Nelson, que siempre es nuestro gran aliado, estratega. Y bueno, son todos tuyos. Trátalos con mucho cariño. Lo haré. Gracias, Iván. Muchas gracias por tus palabras, la presentación. Tienes razón, Iván, cuando dice que la curiosidad es un paso hacia el crecimiento personal. A mí hay una curiosidad de la que me gusta hablar también mucho, que es la curiosidad social, en el sentido de que utilizamos a veces el concepto norteamericano, el inglés, lo quiero decir, el vocablo en inglés de networking. Es mucho más bello decir curiosidad social, porque es lo que permite conectar a personas que en principio no nos conocemos y que gracias a esa curiosidad podemos dar el paso. Bueno, Ana aludía a un momento especial de mi vida del que suelo hablar ahora, pero no fui muy consciente cuando lo viví. Tenía 6 años y me enfrenté a una puerta cerrada. No sé si me estáis viendo o he cerrado yo. Me estáis viendo, ¿no? Genial. Aparte de la presentación. Gracias, Iván. Me enfrenté a una puerta cerrada porque durante un tiempo en nuestra familia mi madre tuvo que someterse a una operación que no revestía mucha importancia, pero que no le permitía estar pendiente de mi hermana y de mí, por lo cual nos fuimos a casa de mi tía durante un tiempo. Y en casa de mi tía, la verdad es que nos encontramos con un gran parque de atracciones, ¿no? Un lugar muy amplio, mucho más amplio que la casa en la que vivíamos nosotros, con una habitación grande, 2 camas que compartíamos mi hermana y yo, con una zona de juegos, podíamos, qué sé yo, estudiar tranquilamente en cada uno de nuestros 2 escritorios, porque la nuestra era una casa especialmente pequeña, fría, sin calefacción central, un primer piso oscuro interior. Por tanto la casa de mi tía era como estar de vacaciones realmente. Podíamos hacer lo que quisiéramos en aquella casa, menos, explicaba mi tía, cruzar la puerta que había al final del pasillo. He tardado muchos años en reconocer lo que hice en esos 6 años, y lo que hice fue cruzar la puerta del final del pasillo. Obviamente, toda mi vida he cruzado puertas, pero no sabía exactamente qué tipo de energía o qué pulsión me hacía abrir esas puertas para ver qué es lo que había al otro lado. Tampoco era muy consciente de que detrás de cada una de esas puertas había un camino de exploración, una oportunidad, en definitiva, para poder descubrir, vivir, sentir. Según hablo voy a
voy a dar al teclado que tengo aquí al lado que se me ha desconectado. No sé si antes de hablar, de escucharme, habéis tenido la oportunidad de entrar, perdonadme, pero necesito un segundo para concentrarme en una contraseña, porque si hablo no la pongo bien. Ahí estoy. Bueno, os decía que no sé si antes de conectaros habéis tenido la oportunidad de entrar en Internet o habéis tenido las ganas, la necesidad de entrar en Internet, poner en el buscador mi nombre. Si habéis curioseado, qué sé yo, cualquier noticia en torno al COVID-19, en el que estamos todos inmersos, todo el planeta, todos inmersos. No sé si habéis incluso observado cuáles son los nuevos estrenos de las plataformas, de las televisiones de pago, qué sé yo. Incluso a veces simplemente curiosear productos que ni siquiera vamos a adquirir. Lo digo porque la misma energía que nos mueve a poner un nombre en el buscador de Internet es la que yo tenía cuando abría la puerta de final del pasillo y en ningún caso era consciente de que tenía en mi mano una llave que me permitía abrir otras muchas puertas, igual que a vosotros y vosotras, que también me permitía, si la activaba convenientemente, colarme en la mente de los demás. Franquear cualquier camino que en principio tenía muchos obstáculos o estaba cerrado para mi paso. Esa llave es la curiosidad, la tenemos todos dentro de nosotros, porque una de las cuestiones que más inquieta respecto de la curiosidad y que cuando empecé a tener curiosidad respecto de ella me sacudió internamente, debo de reconocerlo, es que no sabemos qué es la curiosidad. La curiosidad es realmente la primera de las 24 fortalezas humanas. Durante mucho tiempo la curiosidad se ha estudiado como si fuera un rasgo del carácter de las personas, incluso a veces una pulsión, ¿no? Algo, yo hubiera pensado que especialmente femenino, pero ni es femenina, ni es una pulsión, ni la tienen unas personas sí y otras no. Al tratarse de una fortaleza humana significa que es universal, que todos nacemos con ella. El hecho de que sea la primera significa que tiene una función esencial para nuestro desarrollo como individuos y también como especie dentro de nuestra sociedad, porque nos abre al mundo, nos predispone a vivir experiencias y a contactar con otras personas. Sin curiosidad no estaríamos interactuando nosotros, porque presumiblemente sin esa curiosidad yo no hubiera sabido qué había al otro lado del Atlántico. Y por supuesto, no tendría una pantalla de ordenador frente a mí, ni existiría Internet, ni vestiría lo que he visto, ni mi casa sería como es, ni probablemente me expresaría de la manera en la que me expreso. La curiosidad es lo que hace que un niño, en cuanto que se desapega mínimamente de sus padres, pueda ir explorando el mundo alrededor. De hecho, hay teorías muy interesantes que cuentan cómo los niños que crecen con apegos seguros son niños que después tienen un desarrollo en la vida curioso, altamente curioso y altamente enriquecedor también. Los que tienen un apego inseguro son niños que actúan desde el miedo. Que me encontrara con esta fortaleza supuso para mí muchas cosas interesantes. Darme cuenta, por ejemplo, que la curiosidad estaba en todos nosotros y además estaba perfectamente enlazada con la segunda fortaleza humana, que es el amor por el aprendizaje. Si lo pensamos bien, funciona como un catalizador que nos abre la puerta del descubrimiento de todo aquello que nos rodea, los libros, las artes, viajar, cualquier experiencia, curiosamente todo aquello que, menos leer o estudiar, está prohibido en este momento, ¿no? No podemos estar interactuando con las personas ni tampoco podemos viajar. Es verdad que para mí la curiosidad tiene muchas misiones y funciones en la vida
que dejan de ser una simple apertura respecto del mundo y que se convierten en una gran herramienta, un instrumento, como yo he comentado en esta presentación, en una vacuna para desenvolvernos después en esta sociedad de una forma mucho más rica y que impulse el crecimiento de las personas. Y una de ellas es poder enfrentarnos a situaciones de temor, de incertidumbre, de zozobra, como estamos viviendo en este momento, por el COVID-19. Y antes de explicaros por qué he concebido la curiosidad como una potente vacuna frente a la incertidumbre, quiero compartir con vosotros un pequeño texto que he releído gracias a Juan Carlos Cubeiro, a quien habéis conocido porque ya ha compartido su sabiduría y su excelencia en este foro. He releído gracias a Juan Carlos porque un día hablando por teléfono me dijo: mi hija y yo estamos releyendo el libro de Víctor Frank, que es referente evidentemente, El hombre en busca de sentido, si queremos crecer en la vida. Le dije: mira, pues es un buen momento este del confinamiento para leer el libro. Ya lo había leído hace muchos años, yo creo que lo he releído incluso, y fui a la estantería, cogí el libro, lo abrí y en la página en la que se abrió por casualidad leí el texto que quiero compartir con vosotros y vosotras. Dice: aparte de aquel extraño sentido del humor, otra sensación se apoderó de nosotros, la curiosidad. Yo ya había experimentado este tipo de curiosidad como reacción primaria ante situaciones extremas. Cuenta Víctor Frank aquí que cuando él, esto lo narra después respecto de su experiencia en un campo de exterminio nazi, y él contaba cómo cuando había tenido accidentes practicando el esquí y estaba solo y había tenido un accidente, el tiempo lo empleaba, mientras esperaba a alguien que pudiera atender por ese accidente, lo empleaba en contar los minutos o especular íntimamente respecto a los minutos que pasarían hasta que llegaran a recogerle. O, por ejemplo, qué tipo de fractura tenía, si es que tenía una fractura, cómo podría curarse esa fractura. Él se iba haciendo preguntas y a sí mismo se iba respondiendo. Continúo leyendo el texto del hombre en busca de sentido. Esta curiosidad predominaba hasta en Auschwitz. Con ella lográbamos distanciar la mente de la realidad circundante y así se facilitaba el contemplar lo real con cierta objetividad. Incluso aprendimos a utilizar este mecanismo como medida de protección personal. Estábamos ansiosos por descubrir lo que sucedería después de cada acontecimiento y las consecuencias que nos acarrearía. Si alguien en un campo de exterminio, de concentración, es capaz de utilizar la curiosidad para sobrevivir, ¿cómo no vamos a utilizarla en este momento crucial de la humanidad? Cuando más o menos podemos tener alimentos en nuestras neveras, cuando más o menos tenemos un techo en el que cobijarnos, cuando tenemos toda nuestra fortaleza de curiosidad y otras muchas más, como nos explica muy bien la psicología positiva, para enfrentarnos a este momento, para buscar alternativas en el caso de que nuestra situación profesional haya cambiado o haya cambiado también nuestra situación personal. Curiosidad para enfrentarse al miedo y a la incertidumbre que suponía vivir o no vivir. Eso contaba Víctor Frank. Cuando comprendí que esa llave llevaba dentro de tantas personas, llevaba tanto tiempo dentro de las personas, entendí que ahora además había que activarla muy especialmente. Cabe que quienes me escuchan se hagan muchas preguntas. Evidentemente me estáis escuchando desde Venezuela, desde quizá otros países, otros lugares al otro lado del Atlántico y no tengáis un conocimiento de mi trayectoria profesional, aunque Ana la ha resumido bastante bien. Pero cabe que os interroguéis respecto de ¿y por qué Teresa nos está hablando de curiosidad y no quizá de comunicación, que sería una materia más cercana a lo que ella ha implementado a lo largo de su vida y que también, de la que también me ocupo en conferencias, en formaciones o en charlas motivadoras? Pero yo llego a la curiosidad o de forma muy especial a entender que es mi materia prima, es decir, aquella cosa de la que estoy hecha y que me permite abordar tantas cosas en mi vida, después de un profundo
proceso de crecimiento personal. En algún momento los seres humanos, lo contaba bien Iván, ¿no? Nos enfrentamos al espejo de ¿y qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo podemos alinearnos con ella? Y sobre todo, ¿cómo podemos lograr que las personas también crezcan con nosotros? Y ahí fue cuando descubrí que, jolín, es una palabra así un poco coloquial, pero es así, es casi como un pequeño eureka. Jolín, estoy hecha de la curiosidad. Claro que sí. Cuando hace 7 años tocó poner nombre al programa que dirijo en Radio Nacional de España, en la radio pública, no tuve duda y el nombre fue este que estáis viendo aquí, La Observadora. Y de hecho, la imagen, algo así como mi logotipo, mi marca personal en el programa, es una lupa. Recuerdo que en un primer momento me dijeron mis compañeros, es una forma de retratarte demasiado explícita, ¿no? ¿Por qué le cuentas a las personas cómo eres? Y dije, bueno, ¿y por qué no voy a contar a las personas que me gusta hacer preguntas para acercarme a ellas, que me gusta saber cómo son intrínsecamente, que me parece que hay que preguntar más que responder y sobre todo porque me gusta observar alrededor? ¿Por qué no lo voy a contar? Si está muy bien. Es verdad que eso me hizo empezar a activar aún más mi curiosidad respecto de la curiosidad y de otra serie de cosas que antes no me había planteado. Por ejemplo, se estudiará la curiosidad, pero no solo desde la psicología, sino, qué sé yo, desde otras ciencias, la neurociencia, por ejemplo. ¿Habrá alguien que se preocupa de estudiar si la curiosidad se puede contagiar, desarrollar, qué sé yo, estimular? ¿Estudiarán la curiosidad en las universidades? ¿Lo harán en las organizaciones? Y si estimulan la curiosidad en las organizaciones, ¿qué obtienen de ella? Y si obtienen cosas buenas, ¿por qué no esas organizaciones les cuentan a otras organizaciones, a otras empresas, que activen la curiosidad, que eso es muy positivo para su producto, su servicio, para sus trabajadores, para el propio liderazgo? Y así fue cuando me fui encontrando con una serie de aspectos muy interesantes que me han permitido avanzar en mi investigación sobre la curiosidad, compartirlo con otras personas, como es este momento, crear el observatorio, por supuesto, escribir un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, descubrí que hay un grupo de trabajo muy, muy interesante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el Laboratorio de Cognición de la Primera Infancia, donde una serie de investigadores no son neurocientíficos, realmente son más investigadores del comportamiento, de las ciencias del comportamiento, donde tratan de averiguar ¿qué nos pasa a los adultos para que no nos movamos, no nos desarrollemos en la vida con la misma curiosidad de un niño? Los niños entre los 3 y los 5 años tienen la curiosidad más elevada. Pueden hacer una media de 300 preguntas diarias. Los padres, madres a veces se agotan porque no saben qué responder. Y allí han averiguado varias cosas, esencialmente que emplean los niños la curiosidad para las mismas finalidades que nosotros, es decir, esencialmente para 2 cosas: para reducir el grado de incertidumbre. Ahí está, la incertidumbre de nuevo, ¿no? Claro, cuanto más sabemos respecto de algo, menos incierto es ese algo, ese escenario, esa cosa difusa de la que ignorábamos casi todo. Al mismo tiempo, se utiliza la curiosidad en etapa infantil para averiguar cuál es el mecanismo intrínseco de las cosas. De las cosas para ellos puede ser un juguete, ¿vale? Para nosotros es todo en la vida. Por tanto, queremos saber cómo funciona algo y queremos reducir el grado de incertidumbre respecto de ese algo o de todo aquello que lo rodea. Pero atención, los niños que tienen esto muy despierto se convierten después en adultos que ven el mundo a través de esto, de la pantalla de un móvil. Dicen en ese laboratorio de cognición de primera infancia que vamos acumulando demasiadas cosas y que esas cosas que acumulamos no se resetean. Es como un cerebro que no se resetea, es decir, acumulamos algo, pero también hay que irlo borrando para que quepan cosas nuevas. Al mismo tiempo, descubrí a un investigador formidable, un neurocientífico, cuyo nombre es Matthias Gruber, que está desarrollando, y digo está desarrollando porque una parte de ella ya la ha llevado a cabo, entre
la Universidad de California, en el Laboratorio de Memoria Dinámica, y la Universidad de Gales, donde él trabaja, está desarrollado una parte, pero sigue todavía investigando qué le pasa al cerebro humano cuando entra en, entre comillas, modo curiosidad. Es decir, cuando se estimula esa energía, esa gasolina que tenemos dentro de nosotros, de nosotras, qué le pasa al cerebro y qué resultados tiene después en el comportamiento de las personas. Bien, él ha averiguado que se activan 3 áreas cerebrales que son el núcleo caudado izquierdo, el córtex prefrontal y las circunvoluciones del hipocampo, o lo que es lo mismo, en lenguaje mucho más sencillo, esas áreas que dependen de, o las áreas que se ocupan, digamos, del aprendizaje, de la memoria y de la motivación. Sus experimentos consistían en estudiar el cerebro a través de una tomografía computerizada de alumnos a los que se les despertaba previamente la curiosidad, porque es verdad que la curiosidad tiene forma de U, tiene esta forma. Cuando no sabemos nada de algo, allí es difícil despertar la curiosidad. Por eso hay que encontrar un punto donde se empieza a despertar con algo que acerque lo que queremos trasladar, qué sé yo, imaginemos que es una organización donde quiere hablar de un nuevo proceso productivo. Bueno, pues hay que deconstruir, traducir ese proceso productivo a algo que despierte la curiosidad en los equipos, en los trabajadores, para que se produzca eso que se conoce como la brecha, ¿no? El gap, la brecha donde al no conocer empieza a ascender la curva y la gente quiere saber más respecto de ese contenido. Bueno, pues se despertaba la curiosidad en los alumnos haciéndoles preguntas y observaban que todo aquello que se les iba contando lo iban asimilando muy bien, aprendían bien, lo iban reteniendo, tenían buena memoria respecto de aquello que habían aprendido y luego se sentían muy bien, francamente bien. A mí me parece que, voy aquí, a mí me parece, aquí estoy, que ahora voy a retomar la presentación, pero me quiero parar aquí porque me parece tan importante, tan importante todo lo que cuenta Matías Gruber, que está dando casi una llave maestra a los líderes, a los directivos de las organizaciones, a los profesores también, a mí como formadora, para tratar de motivar a los grupos cuando además necesitan ser movidos en una dirección concreta. Ya saben lo que tienen que hacer los profesores, despertar la curiosidad, pero también es lo que tienen que hacer los líderes, despertar la curiosidad en sus equipos, porque todo líder está tratando de motivar al grupo de trabajo con el que está desempeñando la tarea día a día. Claro, todos queremos motivar, pero no sabemos muy bien. Y con esto, con este estudio, comprobamos cómo se produce una especie de triángulo maravilloso que activa la cognición, la conducta y... Voy a quitar una cosa aquí para que no nos oigan, no, me entren los mensajes. Aspectos cognitivos, conductuales y emocionales, motivadores, absolutamente genial. Ya ese estudio me sirve a mí para seguir contagiando el entusiasmo por la curiosidad, para activárselo a las personas que me escuchan, para que lo reconozcan en su interior, porque está ahí dormida cuando alguien me dice, no, pero si yo no soy curioso ni curiosa, yo digo, la tiene siempre dentro, otra cosa es que esté dormida, para que la reconozcan, para que la activen, la acojan y la pongan en valor para recibir sus regalos. Pero la verdad es que suelo rastrear en las personas cualquier comentario respecto de la curiosidad. Por ejemplo, me gusta mucho el comentario que hizo la primera astronauta afroamericana mujer. Hablo bien, ¿eh? Astronauta afroamericana mujer, se llama Mae Jemison y claro, es una mujer de referencia para las mujeres y en general para su colectivo también en Estados Unidos. Ella da conferencias, tiene varias charlas TED y siempre le preguntan, bueno, ¿y usted cómo se siente y cómo lo ha logrado, ¿no? Siendo una mujer negra, Estados Unidos, de un pueblo pequeño. Bueno, su respuesta la tengo que leer porque es maravillosa. Dice,
Siempre fui una niña extremadamente curiosa, pero lo importante es que nunca nadie frenó mi curiosidad. Tarde o temprano, las personas que logran su sueño, su propósito en la vida, que se han convertido de alguna manera en referentes dentro de su colectividad, en su ejercicio profesional o bien por su actitud personal, tarde o temprano mencionan la curiosidad. No hay que remontarse a Einstein. Él decía aquello de, bueno, no soy especialmente, simplemente soy curioso, no soy nadie especial, ¿no? Ahí está Mae Jemison, ahí están actores que cuentan que su capacidad para adaptarse, como me sucedió con Kate Blanchett, ¿no? Y decía, Kate Blanchett decía que su capacidad para adaptarse a diferentes roles dependía única y exclusivamente de su gran curiosidad por ver cómo sienten, cómo viven, cómo perciben la vida a otras personas. Pero este regalo que me hizo una mujer con la que además he tenido oportunidad, a ver si aparezco aquí. El regalo que me hizo una mujer, aquí está, con la que he tenido oportunidad de conversar hace muy pocos días, fue impagable. No sé si habrá alguien mexicano o mexicana escuchándonos, quizá para esa persona le resulte más familiar su rostro. Es una de las grandes periodistas, no solo mexicana, yo diría de habla hispana. Su nombre es Alma Guillermo Prieto, es Premio Princesa de Asturias de Humanidades y Comunicación del año 2018. Ella vive en Bogotá, en Colombia, y es una gran periodista a la que en una conferencia en la Universidad, en la Autónoma de México, le preguntaron si ella, siendo mujer, no tenía miedo de investigar las cosas que suele investigar, pues las redes de feminicidio, por ejemplo, en México, o del narcotráfico, o qué sé yo, bueno, en fin, en su día también algunas situaciones muy duras de pueblos indígenas de Centroamérica. Y esta fue su respuesta. Sí, me da miedo, pero pesa más la curiosidad o mi curiosidad. Hace apenas 2 semanas que tenía oportunidad de hablar con ella, mantuvimos un Zoom durante largo tiempo y le conté, Alma, voy a confesarte que utilizo tu imagen en alguna de mis presentaciones para comentar esto. Le sorprendió, le agradó muchísimo y me dijo que, claro, ella era una mujer esencialmente curiosa, era su materia prima, no podría entender la vida sin curiosidad. Por tanto, enlaza, como veis, con lo que decía el propio Víctor Frank muchos años antes y, por supuesto, sostiene lo que siempre comento. El título de esta charla que estamos compartiendo, de verdad, la curiosidad es el antídoto de ese miedo que nos despierta la incertidumbre. Si esas personas a las que he mencionado son capaces de controlar, de embridar el miedo que les despierta, perder su vida, solo porque la curiosidad es una motivación mayor para indagar, para investigar, para compartir lo que investigan con los demás en la convicción de que puede ayudar, qué sé yo, a otros colectivos o simplemente a crecer, a enfrentarse a los avatares de la vida de otra manera. ¿Cómo no voy a contaros esto en el momento en el que estamos? Ahora bien, si es cierto que esta curiosidad como individuos nos ayuda a dejar una zona de confort donde nos acomodamos y por tanto no experimentamos, no exploramos, no sacamos lo mejor de nosotros mismos, mi pregunta es, ¿esto servirá en las organizaciones y las empresas? Recordad que era otra de las cuestiones que yo me hacía cuando empecé a investigar la curiosidad. Hace un par de años, en el informe que realiza el Foro Económico de Davos, había un pequeño epígrafe en el que se contaba lo siguiente. Para conseguir un trabajo y mantenerse en ese mercado laboral, las personas tendrán que estimular al 100% su curiosidad. Es decir, dentro de ese paquete que se conoce como las soft skills, la curiosidad ocupa la vanguardia de todas ellas. Por tanto, las empresas tenían que buscar a trabajadores curiosos
Las empresas tendrían que ser organizaciones curiosas en este siglo XXI de la disrupción digital, donde todo aquello que sabemos ya dejamos de saberlo al minuto siguiente, y los líderes tenían que abandonar el liderazgo del siglo XX y adaptarse a un nuevo liderazgo que yo llamo liderazgo curioso. Poco tiempo después me encontré con esta portada. Esta portada pertenece a la publicación que realiza la Harvard Business School, la Escuela de Negocios de Harvard, y era un monográfico llamado así: los casos de éxito, ¿no?, en el negocio gracias a la curiosidad. No lo cuenta de una forma... Voy a salir y os explico. No lo cuenta de una forma muy clara la publicación, pero se transparenta y de alguna manera corrobora la idea que yo ya iba madurando respecto de cuál o cómo debería ser el trabajador idóneo de este siglo, con independencia de que nos encontráramos el 1 de enero del año 2020, donde el COVID era una cosa muy lejana, que nos encontremos a 28 de mayo o que nos encontremos, fijaos lo que os digo, a 31 de diciembre del año 2020. No importa el escenario en el que estamos, porque el trabajador de este siglo XXI, de este año, del que viene, del otro, tiene que ser algo que yo defino como insatisfecho constructivo. El trabajador insatisfecho constructivo es aquel que no da todo por sabido, todo por conocido. De hecho, abro un paréntesis aquí y pregunto, casi preguntaría a Ana y a Iván, que son los que me pueden responder, ¿vosotros seríais capaces de decirme si sabéis algo plenamente? De decirme si sois, qué sé yo, plenamente sabios en algo. ¿Lo sois? No, No, en nada. no, para No nada. sé. Nadie lo es. No, para nada. Ni los doctores. Nadie lo es, porque aquello que sabemos, gracias Ana e Iván, aquello que sabemos ahora, mañana ya es viejo. Mañana ya es viejo. Y como ya es viejo, podemos tener dos actitudes, la de la mentalidad rígida, que es acomodarnos en aquello que sabíamos y tener una enorme resistencia a ese cambio. Y eso nos generará una desazón, una inquietud interior y grandes dificultades para avanzar, o tener una mentalidad flexible y decir, apertura. Apertura, todo está por aprender. Mirad, yo me licencié como periodista, como periodista en una época, luego ya he hecho muchas cosas, porque no he dejado de formarme, pero en una época en la que los reportajes televisivos necesitaban este equipo. Un productor, reportaje de 3 minutos, entre 3 y 5 minutos, que es lo primero que realicé en un programa musical de enorme difusión, no solo en España, sino fuera. 3 minutos, 3-5 minutos de un reportaje. Yo era la conductora del reportaje, productor. A veces iba un ayudante de producción. Bueno, pongamos equipo pequeño. Productor, cámara, ayudante de sonido, iluminador, conductor y guionista, cuando yo lo escribía todo. Más luego estaba yo, 7 personas. Ahora hago vídeos de 5 minutos yo sola. Y nadie me ha enseñado a editarlos. He aprendido y me salían fatal y seguramente me siguen saliendo más o menos. De vez en cuando alguien me dice, madre mía, pero si tú necesitabas las luces, no pasa nada. Flexibilidad. Lo que yo quiero es comunicar y para comunicar simplemente observo qué me oferta la tecnología. Por tanto, ese trabajador está en modo aprendizaje continuo. El trabajador y el líder está aprendiendo siempre, está reciclándose siempre y no solo está aprendiendo en materias que son las que le competen dentro de su trabajo, porque a lo mejor mañana su trabajo ha desaparecido, pero se habrá formado en otra cosa y podrá ocupar ese lugar. Se estará preguntando, por tanto, ¿lo puedo hacer mejor? ¿Qué puedo aprender? ¿De qué manera me puedo formar? Pero va a crecer también
él como individuo, y abordará cuestiones que aparentemente, oye, pues esto que tiene que ver con mi trabajo, no, pero también me formo. Y no solo eso, contagiará la curiosidad a los demás, porque está demostrado que la curiosidad es contagiosa. Peter Senge, en la quinta disciplina, contaba que cuando los líderes son capaces de trasladar a sus equipos la idea que ellos ya han tenido es cuando está funcionando esa organización. Pues igual hay que hacer con la curiosidad. El líder curioso termina contagiando a través de sus preguntas a sus equipos la curiosidad. Y esa especie de mentalidad de pregunta es capaz de resolver problemas. Cuando un problema se resuelve en equipo gracias a la curiosidad, el grado de satisfacción respecto de la resolución es mucho mayor, porque se han contemplado todas las alternativas, por tanto el grado de error, de equivocarse, es menor. Y además todos participan de esa resolución. Los del siglo anterior, los líderes del siglo anterior, eran líderes que se sabían las respuestas, que pasaba algo y ellos decían, ya lo sé, yo lo arreglo. No, los del siglo XXI son los que se saben todas las preguntas. Y entonces dicen, ¿y esto cómo se hace? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Y qué opináis? ¿Y qué os inspira lo que está pasando? En España, que tenemos todavía bastante resistencia, yo estoy aquí en la vanguardia tratando de contagiar la curiosidad a todos y a todas. En España hay una frase hecha que dice, no, si preguntar no es ofender, insinuando que la pregunta molesta o que la pregunta genera cierta intromisión en el otro, que es una falta de respeto. Bien, en Alemania existe un cargo en las grandes compañías, por ejemplo en Merck, en el laboratorio, en BMW, un cargo llamado director de preguntas fundamentales. Es una persona dentro del equipo directivo que se encarga de preguntar, pero no dónde está el baño o nos tomamos un café, no. Preguntas que tienen sentido en la propia organización de la empresa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos cambiar en nuestro sistema de producción? Y si apostamos por este producto nuevo, ¿estamos comunicando bien? ¿Qué conexión tenemos con nuestro producto, con nuestro cliente? ¿Cómo comunica la competencia? ¿Qué podríamos aprender de la competencia? Director de preguntas fundamentales. A veces cuando las compañías tienen filiales después en otros países desaparecen. Pero bueno, pelearemos para que haya directores de preguntas fundamentales en las compañías. Hay escuelas de negocios donde se está estudiando la curiosidad como modelo de organización. Claro que sí. En el INSEAD, por ejemplo, hay estudios muy interesantes donde se observa además la menor conflictividad social que se produce en aquellas organizaciones donde la curiosidad es muy elevada. ¿Por qué? Porque cuando las posturas de los trabajadores o de los, digamos que los directivos de los grupos, ¿no?, los mandos intermedios, son rígidas, cuesta mucho aceptar una postura contraria a la tuya, cuesta incluso aceptar al diferente, pero cuando hay apertura y se es curioso y alguien llega y dice, pues yo lo veo de esta manera, la primera reacción no es decir, no, no, esto no es así porque yo lo digo, sino, ¿y tú cómo has llegado a esa conclusión? A ver, espera un segundo que quiero saberlo, quiero ver cómo ¿has pensado eso? ¿Cuál ha sido tu proceso deductivo? Porque a lo mejor yo he perdido algo en el mío y tú estás contemplando cosas que yo no estoy contemplando. Por tanto, hay menos oposición, hay mayor apertura respecto de las posturas contrarias. Mirad, estos días estamos viviendo una situación muy triste en España. Por supuesto, el escenario del COVID lo ocupa todo, pero la gestión de los líderes políticos debe ser una gestión que resuelva los problemas de las personas y que no lleve a la confrontación continua. Y eso es lo que se está produciendo, reviviendo incluso fantasmas del pasado. Una postura, otra postura, y no hay un escenario común donde se pueda dialogar. No hay curiosidad, claro que no hay curiosidad en la política, porque uno piensa que cuando escucha al otro pierde poder y se equivoca, gana autoridad, nunca pierde poder.
Aún así sigo pensando que cuando las personas y los líderes se den cuenta de que el miedo nos frena y es la curiosidad la que nos estimula, la que nos abre, la que nos activa además. La curiosidad, el miedo es una emoción paralizante, la curiosidad conecta con la alegría. La alegría, cuando descubrimos algo por nosotros mismos, lo vemos enseguida cuando estamos, fijaos, es un juego muy gracioso, cuando estamos viendo la televisión y vemos una serie o una película o estamos leyendo un libro y hacemos conjeturas, imaginemos que es una trama policíaca como las que suelo escribir yo, y hacemos conjeturas respecto de quién es el asesino, ¿no? Oh, yo creo que este va a hacer tal cosa y le decimos a nuestra pareja, verás, y como adivinemos, ¿qué sensación tenemos? Es que lo he adivinado. Esa sensación de alegría, de por mí mismo he sido capaz de desentrañar un pequeño enigma, es la misma que nos provoca la curiosidad cuando tratamos de resolver un problema en nuestra organización. Como os decía, la curiosidad, y esto para mí es importante, el miedo nos frena, la curiosidad nos activa. El miedo nos hace pequeñitos, nos cerramos en nuestra burbuja, en nuestra casa, para que no nos contagiemos, que por supuesto hay que mantener unas medidas de seguridad en el confinamiento, pero ahora estamos viviendo en España, seguramente también en Venezuela, en otras partes de América Latina, porque quizá si no lo habéis vivido, ya os daréis cuenta, ¿no? Vais un poco retrasados, en un paso por detrás, y os daréis cuenta como después del confinamiento va a haber una reacción natural de tengo miedo, no quiero interactuar, no salgo de mi casa, me quedo aquí encerrado, me quedo con la persona con la que he convivido, quiero ver a mis amigos, pero tengo miedo. Bueno, pues la curiosidad nos agranda, nos amplía, nos hace... Cuando conocemos a nuevas personas nos sentimos mejor, tenemos un espíritu de... Jolín, oye, qué persona tan interesante he conocido. Cuando alguien me dice, no quiero conocer a nadie más, ya tengo suficientes amigos, digo, Dios mío, te estás perdiendo a alguien a lo mejor maravilloso o al amor de tu vida y no te has dado cuenta. El miedo nos hace inseguros y cuando somos capaces de aplicar la curiosidad para resolver algo, para lograr algo, para aprender algo, nos sentimos seguros y confiados. Y el miedo nos ancla. Es como si tuviéramos unos grilletes en los pies, mientras que la curiosidad nos da alitas. Y bueno, podemos lograr muchas cosas, nunca sabemos. A lo mejor, curioseando, descubrimos algo que enlaza con nuestra vocación y mira tú por dónde lo que estoy aprendiendo. ¿Quién me diría a mí que investigando la curiosidad estaría impartiendo una charla en este momento gracias a un grupo de amigos, a PGA, y escuchándome al otro lado del Atlántico, cuando en España son, no veo la hora, las 21:19 y allí son cuando las 3:19 o no, las 2 y, ya no, bueno, no sé, 6 horas menos. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Curiosidad. Por tanto, ¿por qué no hacemos una pequeña reflexión respecto de ¿estará haciendo cosas por nosotros y nosotras la curiosidad y no lo estamos viendo? Yo os decía que en diferentes escuelas de negocios, por supuesto en la Universidad de Harvard, se estudia la curiosidad y se estudian casos de éxito, lo visteis en la publicación, y se analizan diferentes organizaciones. Ahora os voy a contar 2 casos de éxito, 2 ejemplos que además podéis poner en marcha. Pero también quería compartir una encuesta que se realizó en Harvard y que publicó el Anuario de Psicología Positiva en Estados Unidos hace 3-4 años, tratando de ver ¿cómo influía la curiosidad en el crecimiento o en el desarrollo profesional de determinados trabajadores en distintas empresas? Eligieron a 3.000 trabajadores de grandes compañías, eran multinacionales, de China, Alemania y Estados Unidos. Les preguntaron, oye, ¿tú crees que la curiosidad tiene algo que ver con lo que has hecho en el trabajo, con tu proyección? La respuesta fue la siguiente. El 84% de los trabajadores y trabajadoras dijeron que la curiosidad estaba detrás de sus ideas más geniales. Las buenas ideas que habían tenido en su vida eran gracias a la curiosidad, que habían ido un paso más adelante. El 74% dijo que la curiosidad les había, y lo digo en plural, permitido tener un pensamiento diferenciado respecto de los demás. Es decir, no me muevo dentro de la masa, del concepto este que están utilizando, no sé si es el mismo que utilizáis también en América, de la inmunidad de borrego.
que dicen en la OMS, que no me gusta nada. Tenemos que conseguir la inmunidad de borrego, que es que seamos todos como borregos y nos contagiemos. Bueno, pues esa curiosidad había permitido a los trabajadores salirse del concepto borrego para ser diferentes, ser singulares, ser genuinos dentro de su trabajo. Y el 63% decía que la curiosidad había sido de conocer a otras personas decisiva para haber tenido personas que le ayudaran a crecer en su desarrollo profesional. Contactos. Claro, si no conoces a alguien, pues no sabes si va a ser importante, porque un día, cuando tú no tengas ese empleo que tenías, ay, voy a llamar a tal persona. Y entonces cuando la llamas te dice, pues sí, mira, oye, encajarías mucho en nuestra empresa. Dicho esto, os sugiero que os hagáis también preguntas respecto de, ¿estaré activando la curiosidad o no en mi trabajo? ¿Podría activarlo un poquito más? Ahora que estamos en este momento de indecisión, en vez de pararme ante el miedo, voy a hacerlo. ¿Por qué no? Voy con 2 ejemplos. Aquí estoy, perdón. Voy con 2 ejemplos. A ver, me vengo aquí. Aquí está. 2 ejemplos para poner en práctica la curiosidad dentro de la empresa. Uno es el ejemplo que traslada, el paradigma que traslada este hombre, que se llama Eric Schmidt. Eric Schmidt estuvo al frente de Google desde el año 2001 al año 2011. Bien, en el año 2004, en la autopista 101, que cruza Silicon Valley, un día se encontraron quienes iban circulando por aquella autopista un gran cartel publicitario que decía lo siguiente, lo digo de memoria, espero no equivocarme, decía, primer número primo con dígitos, primer número primo con dígitos primer número primo elaborado con dígitos consecutivos. .com. Es decir, había una serie de huequitos y había que llenarlos con dígitos que eran a su vez números primos y el conjunto final era un número primo. Cuando tenías esa respuesta .com, ibas a una página web donde se te invitaba a enviar el currículum a Google, por si querías trabajar en Google. Bueno, empezaron a llegar currículums al despacho y el equipo de este hombre, de Eric Schmidt, y entonces su equipo le dijo, oye, mira, ¿qué hacemos aquí? Porque nos están llegando currículums de personas que no son ingenieros informáticos, es que no son yo que sé, un historiador, un filósofo. Y él respondió lo siguiente, dirigimos esta empresa a las preguntas, no a las respuestas. Hoy en día, el método de selección de personal de Google sigue basándose en las preguntas, pero no en preguntas convencionales. Las preguntas que hacen los equipos que seleccionan al personal en Google son como ¿cuándo fue la última vez que tiraste la toalla y por qué lo hiciste? ¿Qué cosas te dan miedo en la vida? No sé. Hace un par de meses, en el mes de diciembre, en una conferencia que estaba dando, llegó en la Comunidad Valenciana, que es una parte de España, llegó un directivo, un empresario, y me dijo, ay, Teresa, había impartido una conferencia y me quiso contar el caso de su hijo. Su hijo era un recién licenciado en empresariales, en gestión de empresas, y había hecho muchos másters y entonces estaba preparadísimo, y se personó en una entrevista de selección de personal y la persona que estaba al otro lado le preguntó, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Él estaba esperando respuestas, qué sé yo, ¿y cuándo has estudiado esto y esto? Y no supo qué responder y por supuesto no le cogieron. Por tanto, las preguntas nos dan información respecto de las personas. No sé qué vería en aquel chaval al que no seleccionaron la persona de selección de personal, pero probablemente no le vio ingenio, no le vio rapidez mental, no le vio creatividad en su respuesta. No encajaba. Hay una empresa muy interesante norteamericana que se llama IDEO, es una empresa de consultoría, también de diseño, que dice que los trabajadores ideales son trabajadores T. Los trabajadores T, no porque sean trabajadores tipo yo, Teresa, son trabajadores que tienen
formación en estas dos direcciones. Una formación muy completa respecto de la materia en cuestión, esto es la línea vertical, muy completa y profunda, cuanto más vayan profundizando en ella mejor, y una formación horizontal respecto de materias diferentes que les permite conectar con otras personas que no tienen nada que ver con ellos. Trabajadores T. En suma, curiosidad y empatía. Cuando el CDO de Estrella Galicia, que es una de las grandes empresas de distribución de bebidas, no solo de cerveza, sino de otras muchas bebidas, se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn, me dijo, quiero enseñarte nuestro laboratorio de ideas que se llama The Hub. Y entonces fui, vi el laboratorio, me invitó a varias reuniones y me pidió opinión respecto de cosas que, bueno, en teoría yo no tendría por qué saber nada porque, bueno, yo provengo de la comunicación, bueno, sí tengo formación en otra serie de cosas, en sociología, soy novelista. Una de las características de las organizaciones curiosas que tienen ese tipo de mentalidad flexible es que cuentan con opiniones de personas que no tienen nada que ver con su producto ni con su servicio. Oye, ¿tú cómo ves mi producto? ¿Qué opinión tienes? Tampoco era una especial bebedora de cerveza, os lo puedo asegurar. Está muy rica, ¿eh? Estrella Galicia. Bueno, yo les dije lo que pensaba de sus campañas, de su organización, de su programa de emprendimiento social, y ahí estoy, formé parte de sus premios, tengo una relación estupenda y después he entendido por qué estaba ahí, porque soy curiosa. Tengo la apertura suficiente como para acercarme a una organización que no es mi negociado, pero de la que sí tengo también mi propio criterio. Segundo ejemplo. Bueno, el primer ejemplo, si no ha quedado claro, os lo resumo en un titular. Seleccionar a vuestros equipos aplicando la curiosidad. Y el segundo ejemplo es que lideréis desde la curiosidad. Si tenéis una gran organización, magnífico. Si son grupos más pequeños, perfecto. Si estáis liderando vuestra vida y vuestro propio trabajo, también. Este hombre, a quien yo no conozco personalmente, pero debe de ser un gran curioso, se llama Greg Dyke, fue durante aproximadamente un par de años el director ejecutivo de la BBC, de la cadena de radio y de televisión pública de Gran Bretaña, y cuando le nombraron, él dijo, no voy a hacer un discurso, sino que quiero visitar los diferentes centros. Entonces, bueno, durante 5 meses estuvo visitando los diferentes centros y cada vez que llegaba a un sitio se encontraba un atril y la foto de la reina y supongo que sonaría God Save the Queen, qué sé yo, ¿no? Estas cosas, ¿no? Una cosa muy institucional, el Reino Unido. Y él no se subía al atril, solo hacía 2 cosas. O mejor dicho, hacía una misma cosa 2 veces. A todas las personas con las que se cruzaba les hacía 2 preguntas. La primera, según usted, ¿qué es lo único que debo de hacer para mejorar las cosas? Y la segunda es, según usted, ¿qué es lo único que debo de hacer para mejorar las cosas para nuestros oyentes o nuestra audiencia en televisión? Cuando terminaron esos 5 meses, elaboró un gran discurso, muy bien urdido, sumando las respuestas que había logrado durante todo este tiempo. Conclusión, escuchó, puso en valor a personas, qué sé yo, pues el conserje que le abría la puerta, que no hubieran pensado jamás que su director general les estaba escuchando. Trasladad este liderazgo a vuestras empresas y no dejéis de hacer preguntas a todas las personas, a veces de cuestiones muy sencillas, como, qué sé yo, ¿qué te parece cuando entréis a la persona que está en la recepción? Oye, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes de este producto que acabamos de lanzar? No sé, de un zumo, de una campaña. ¿Qué te cuentan en casa? Mira, pregunta en casa, a ver qué les parece y luego me lo cuentas. Y por último, yo os diría que todas las preguntas que hagáis empiecen por y sí. Porque las preguntas que empiezan por y sí son las que de verdad cambian las cosas, porque nos sacan de nuestro escenario y nos lanzan a un escenario nuevo, que es el de ¿y si hacemos esto? ¿Y si probamos?
¿Y si cambiamos lo que hay? ¿Y si apostamos? ¿Y si renovamos? ¿Y si probamos, en definitiva? Cuando empecé a estudiar la curiosidad no sabía dónde me llevaría. De hecho, yo me boicoteaba a mí misma y me decía, ¿y si estás perdiendo el tiempo? Porque a lo mejor esto es algo que te gusta solo a ti y a los demás no. Y yo pensaba, me respondía a mí misma, decía, bueno, pues habré aprendido algo nuevo. ¿Y si no logras contagiar la curiosidad a los demás? Bueno, pero la tendré yo muy activa y además como soy muy peleona, pues seguiré peleando. ¿Y si descubres que no se puede contagiar? Bueno, pues habré aprendido mucho en el camino. Ahora ya existe el Observatorio de la Curiosidad, que me permite desde la consultoría recabar información, crear una metodología que pueda trasladar la curiosidad a cualquier rincón del planeta, y gracias a él estoy convencida de que es capaz de activar aspectos muy importantes en las personas y en las organizaciones. Como os decía antes, confianza. Apertura ante el cambio, en un momento de pura disrupción, que es el momento en el que nos encontramos. Creatividad, porque además la curiosidad y la creatividad son simbióticas. Una está unida a la otra. No hay ni un pintor, ni un escritor, ni un escultor, ni un arquitecto que no tenga primero muy activada la curiosidad para preguntarse, ¿y ahora cómo pinto esto? ¿Y ahora cómo hago un edificio? ¿Y si escribo y cuento esta historia? ¿Y qué final le doy para que no recuerde al de mi anterior trabajo? Compromiso. Las personas, los trabajadores, los líderes de una organización, cuando activan la curiosidad y funcionan en equipo, están comprometidos con esa propia organización y tienen criterio. Porque escuchar solo aquello que refuerza tus creencias no te saca de tu zona de confort. Si solamente estás escuchando lo que ya sabes, ¿cómo creces? ¿Cómo avanzas? ¿Cómo prosperas en la vida? Mirad, esta era yo cuando tenía 6 años y abrí la puerta de final del pasillo. Todo este proceso de observar la curiosidad me ha permitido tener un profundo conocimiento de mí misma. Sigo todavía indagando porque dentro de cada uno de nosotros hay cantidad de paisajes ignorados, algunos son muy bellos, otros son muy oscuros, pero hay que mirarlos también, al miedo hay que observarlo, a esa parte de sombra que tenemos también hay que observarla porque eso nos permite acogerla, entenderla, tener compasión también hacia esas partes nuestras, ¿no? Que no son tan bellas como quisiéramos. Ahora sí os puedo decir que por curiosidad he preguntado toda mi vida y sigo preguntando, pero es una cadena maravillosa cuando la pones en acción, porque cuando estás preguntando descubres. Y cuando descubres, en mi caso escribo historias. Y escribir o hablar, como estoy haciendo en este momento, me permite comprender el mundo en el que vivo. Y unas partes del mundo en el que vivo no me gustan, pero por lo menos las observo y las entiendo. Y cuando comprendo, eso sí veo que nunca termino y quiero seguir comprendiendo. Y por eso, en mi charla TED cuento que la curiosidad rejuvenece, porque se me olvida a veces los años que tengo. Me siento plenamente viva. Por tanto, si tuviera que terminar esta conversación, esta charla, con un grito de guerra, os diría, mirad, cuando terminemos, haced esto. Cuando salgáis a la calle, cuando terminemos la conexión y podéis interactuar con otras personas, observad, explorar y conectar con ellas, porque es una manera de estar haciendo músculo con la curiosidad. Sed curiosos y curiosas. Gracias. Wow, gracias Teresa, maravilloso, estuvo increíble. La verdad es que además este concepto deja un reto a los líderes, nos deja un reto personal, nos deja un reto realmente de esa pasión por curiosidad y por en el fondo también una motivación, ¿no? Y aquí te tengo unas preguntitas y unos comentarios que te dejaron bien interesantes. Uno tiene que ver con la otra contraparte de la curiosidad. Ser tan curioso no hace que corramos el riesgo de divagar entre preguntas y puertas y no llegar a ningún lado. Sí,
absolutamente. La curiosidad tiene, como es una fortaleza, me gusta imaginármela como, yo soy muy visual, ¿no? Entonces me gusta imaginármela pues eso, como una especie de fortaleza, con la princesita dentro, como nos contaban cuando éramos niños pequeños, y muchos enemigos alrededor. Muchos, o bueno, un puñadito. Y uno de ellos es la propia dispersión. Por eso la curiosidad hay primero que reconocerla, la reconozco, está ahí, y después educarla. Hay que trabajarla. Es decir, hay que tener un proceso para ponerla en acción cuando la necesitamos, porque claro, alguien en estado de curiosidad permanente está sobreexcitado. Es decir, utilizarla en el momento. Yo tengo como yo llamo, mi itinerario de la curiosidad, que además lo pongo en marcha cuando algo me da miedo, cuando algo me despierta esta cosa de... Ay, lo pongo en marcha, tiene sus pasos y ayuda mucho. Entonces, efectivamente, la curiosidad tiene que tener un sentido y una finalidad. También es verdad que, esto es una charla, ¿no? Pero hay diferentes tipos de curiosidad y hay una curiosidad una curiosidad que solo se aplica al entretenimiento y esa es la que nos hace divagar, ¿no? Es un riesgo. Yo a veces lo tengo. Yo siempre digo que cuando estoy escribiendo, especialmente... novelas, mis novelas no, salvo la última que sí es en tiempo presente, las otras 3 anteriores son años 30, 40, entonces tengo que estar haciendo mucha documentación y eso para una gran curiosa es un gran riesgo, porque empiezo buscando cuánto costaba un tiquete de autobús en el año 1940 y qué sé yo dónde termino, en los mares del sur, no sé cómo he acabado y digo, pero Teresa, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, también es un ejercicio, pero es interesante porque nos permite conocernos, ¿no? Y dices, bueno, ya sé que esto me puede pasar, vale, pues ahora tengo que educarme. Sí, sí, sí. Y eso nos lleva al tema que también han preguntado un poquito sobre los niños, ¿no? Sobre incentivar desde pequeños la curiosidad en los niños precisamente por todo lo que ocurre después, ¿no? Para mí es un asunto fundamental porque ese niño curioso va a tener de verdad herramientas después en su vida para enfrentarse a muchas cosas. Entonces, en ese tiempo en que los niños están siempre haciendo preguntas, están curioseando, primero, no se las frenemos, aunque nos parezcan preguntas estúpidas y aunque pueda resultar cansado para padres y madres, abuelos, abuelas, estar respondiendo a las preguntas. Entonces, yo siempre digo un pequeño truquito. Cuando pregunten algo que no sepamos qué responder o estamos ya cansados, ay, papá, ¿y el cielo por qué es azul? Y tú ya, pues porque es que, ¿y cómo le cuentas lo del agua, de lluvia, el cielo? Y entonces, simplemente digáis, ¿y tú por qué crees que es así? Okay. Ante cada cosa, cuando ya... ¿Y tú por qué crees? Cuéntamelo. Entonces el niño desarrolla su imaginación, está aplicando ya la curiosidad a la creatividad y a la imaginación. Y luego, claro, y luego estimula, vamos, yo recuerdo que era... Yo no aprendí a leer porque aprendí a leer con una cartilla como todos, pero mis primeros libros fueron los libros de Nick Blyton y Los 5. Porque, claro, son maravillosos, ¿no? Con sus enigmas y entonces también hagamos eso con los niños, ¿no? Hagamos que sigan leyendo, hagámosles juegos, dejémosles cosas. Me encanta dejarles cosas en casa con pistas para que las encuentren, ¿no? En vez de dar un premio al niño así, por se lo doy, no, si le vas a dar un premio por algo, por lo que sea, que también yo discuto un poco, o sea... tengo ciertas dudas respecto a lo de premiar a los niños porque hagan sus tareas, pero bueno, si se les quiere en un juego cualquiera, que tengan pistas y que vayan jugando como si fuera una gincana, estimulando la curiosidad, buscando eso con lo que les vamos a premiar. Ay, que se me ha quedado Ana, ¿sigue ahí, Ana? Ana se quedó 25 conexión. A ver, Teresa, mira, me fascina lo que acabas de decir y me llevo una frase, creo que yo también me fui, ¿no? No, sí, te escucho, Iván. ¿Aló? Te escucho. Dale, me llevo una frase poderosísima que yo creo que, honestamente, si la logramos llevar con nosotros como un regalo. Ay, te perdí, Iván. Ay, ahora está Ana y ya he perdido a Iván. Ahí está. Perdón. No, ahora me estabas diciendo, ahora has vuelto, Iván. Has vuelto. Sí.
No, eso. La conexión con la innovación, con la intuición, con la anticipación, fueron todas cosas que salieron entre los participantes. Claro, porque yo entiendo que que este mundo disruptivo al que nos enfrentamos es inquietante, porque no sabemos si vamos a convivir con un robot. Es que hay noticias tan sorprendentes que piensas que, qué sé yo, dices, pues vamos a convivir con un robot, van a cuidar los robots de los mayores, van a desaparecer determinados empleos, qué sé yo. Bueno, pues hagámonos preguntas ante eso, o sea, no... si hay que readaptar nuestro trabajo, porque siempre hay una necesidad de humanizar ese proceso. Y la inteligencia artificial no humaniza el proceso, estamos nosotros, qué sé yo, a lo mejor podemos ser programadores de diálogos, no lo sé, pensemos qué hay dentro de nosotros y qué podemos aprender para ello. ¿Sabe que Teresa, solo mientras que Ana no estaba, y te lo quería compartir porque creo que me impactó y me motivó muchísimo una frase que dijiste, que la curiosidad es la única posibilidad de ampliar tu vida. Es decir, fíjate, no es ni siquiera el dinero, no es ni siquiera tal, la curiosidad es ese camino a esa vida que ahorita tú a lo mejor no te sientes identificada con ella, que no te sientes tampoco tan conectado contigo mismo. Siendo curioso te permite descubrir vivo otra vida y es ilimitado. O sea, esta oportunidad que te da Dios, tú la amplías enormemente con esa chispa que te permite irte por esos caminos que quién sabe a dónde te llevan, pero te diviertes y te permite tener muchas vidas dentro de este espacio. Ese concepto, Iván, de tener muchas vidas en esta propia vida, lo utilizo así. Me alegra mucho que lo comentes, porque lo utilizo así en la charla TED. No quiero explicar más, entrar en más detalles. Sí invitaría a que vierais, porque es que es gratuita y es muy fácil, charla TED Teresa Viejo, porque, mirad, he encontrado una cierta correspondencia, primero porque vais a ver por qué digo que la curiosidad rejuvenece, qué es lo que hace en nuestro cerebro, que es maravilloso, que yo digo, pero ¿por qué los médicos esto no se lo están contando a los pacientes? Y he encontrado un paralelismo entre las personas que se enamoran a edades muy elevadas y la curiosidad. Es decir, José Saramago, que se casó con Pilar del Río, por cierto, se cumplen en junio 10 años del fallecimiento de José Saramago, del premio Nobel portugués, y se casó a los 60 y pico de años con Pilar del Río, española, y voy a hablar con ella, voy a entrevistarla. Y José Saramago decía, solo envejecemos cuando perdemos la curiosidad. Pero es que Oscar Niemeyer, el arquitecto brasileño, se casó por última vez con 90 y pico de años. Es decir, de verdad, o sea, y él siempre que le decían, ¿y usted qué es? Decía, yo lo que soy es un curioso. Entonces, de verdad que observo paralelismo entre personas que, a ver, ser curioso es tener hambre de vida. Es querer un día probar una comida, ¡qué rico! Pues nunca he probado esto, pues lo pruebo. O vivir una experiencia, o conocer a alguien. Y claro, en esas conoces a alguien que te gusta y dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Caminamos a sociedades muy envejecidas. Esto es un hecho, por supuesto. En España andamos siempre entre el segundo y tercer país más envejecido. No se puede, de verdad, esta humanidad, y hablo no solo de la española, la humanidad no puede permitirse el lujo de tener sociedades de países de personas mayores enfermas, solas y tristes. No puede, no hay Estado que sostenga eso. Quiero decir, tenemos que envejecer con ganas de vivir, porque si no, ¿qué va a ser de esos viejecitos solos y solas? No, pueden estar juntos con otras personas y encontrar amigos, y si están bien de salud, pues pueden viajar, a lo mejor, bueno, no se cruzarán el planeta, pero viajarán a la provincia de al lado, al estado de al lado, y se enamorarán, ¿por qué no? Es que para mí es
es como un cambio de paradigma. ¿Vivo aquí en modo piloto automático o no? ¿O vivo? Y luego no hemos hablado de una parte, porque no era el foro, de una parte que para mí es esencial, que es el crecimiento. Dicen que casi no se oye. Bueno, me pongo aquí. El crecimiento espiritual al que te lleva la curiosidad. Genial, genial. Me encanta. Fantástico, de verdad, muchísimas gracias, Teresa. Increíble, increíble la presentación. Creo que fue muy profunda, muy personal además y muy enriquecedora. Muchos nos quedamos con más curiosidad y lo comentaron. Realmente la gente ha comentado, te da las gracias, la energía que irradias, lo positivo. Alguien por ahí te piropió también. Gracias. Realmente estos son los días en que tú dices vale la pena como reenergizarse en momentos como este para días nuevos y decir, bueno, vale que puedo ver las cosas distintas hoy, y ahí está parte de la curiosidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el privilegio de compartir contigo este día. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad, Iván, Ana. Besos a todos los hermanos de Venezuela, a todos los hermanos y hermanas y a quienes nos escucháis desde el otro lado, ¿no? Que es tan mágico ese cordón umbilical. Yo siempre que tengo oportunidad, sobre todo en redes sociales, en LinkedIn, que tengo contactos y seguidores con gente del otro lado, siempre digo un abrazo al otro lado del Atlántico, porque estoy convencida de que llega, la energía llega. Así que gracias, os deseo lo mejor. Fortaleza, paciencia y mucha salud para este momento. Y enorme curiosidad para este y lo que viene después. Así es. Gracias. Gracias, Amén. Teresa. Muchísimas gracias, Teresa. Dios te bendiga y gracias por todo. Gracias, Nelson. Nelson, sí, lo tengo aquí al lado, Acá está el hombre. Gracias. Gracias. Buen Felicidades. día. Muy amable. Gracias.